Estamos en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, estamos con el amiguete Alexis Morante y a su lado una de las revelaciones del cine español de este año. Óscar, un saludo. Muy buenas, encantado de estar aquí. Y vamos a empezar hablando un poquito de dónde y cómo encontraste a este señor, que como he dicho, creo que para mí es uno de los grandes descubrimientos del cine español de este año. Bueno, pues lo encontramos cuando teníamos el proyecto en mente ya de Gila. Como esto es una película que trata sobre Gila con la juventud, cuando él tenía muy pocos años y era en la guerra civil, pues yo tenía la idea de que fuera un actor que no era conocido hasta ese momento, pero con la dificultad de que tenía que ser un gran Gila, o sea, alguien que tuviera como el espíritu de Gila ya de por sí y que se echara una película a las espaldas siendo un actor Nobel. Eso fue muy complejo de conseguir, las chicas de Velo Casting hicieron un casting enorme, muchos vídeos que me iban mandando, hasta que una vez vi un vídeo que me llamó mucho la atención de este hombre, que yo dije, ¿de dónde ha salido este? O sea, fue lo que le dije a Ana, me acuerdo, de Velo. Y a partir de ahí empezamos a verlo, él vino al casting casi vestido de Gila ya, se trajo un montaje fotográfico donde él le puso la cara suya al libro de Gila y ya vi que era él. O sea, era una cosa bastante evidente y se ha comprobado el crecimiento que ha tenido Óscar en todo el rodaje de la película hasta llegar al personaje que ha hecho. Óscar, coméntanos un poquito cómo trabajaste este papel y cómo trabajaste a las órdenes de Alexis. Bueno, sobre todo pues muy a gusto con él, porque así fue una química instantánea, diría yo, que nos llevamos muy bien desde el primer momento y la preparación ha sido eso, pues sobre todo encontrar la voz, la fisicalidad, adelgazar también un poquito para que fuese, pues eso, el ambiente de la guerra civil, ¿no? Esa demacración que había por no comer. Y ha sido sobre todo un trabajo de investigación de encontrar al Gila desconocido, porque al final estamos haciendo una versión de Miguel que no es conocida, que no la gente no la tenía en mente. Entonces esa búsqueda de entre lo que conocía todo el mundo más lo que encontramos nosotros, yo creo que ha quedado un Gila muy interesante y muy, no sé, muy entrañable. A mí yo le tengo mucho cariño ahora mismo, ya más del que le tenía ya de antes. Y hablando de los inicios de Gila, tú eres un actor muy joven. Uh-huh. ¿Qué conocías tú del mítico cómico de Gila? Pues es una historia curiosa porque yo de pequeño, uno de los primeros chistes que entendí en mi vida fue el chiste de las balas, ¿no? El de ¿cuánto van a ser? A la que bestia, yo no sé si vamos a tener bala para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes ya se las reparten. Pues ese fue uno de los primeros chistes que yo entendí como tal. Entonces ya lo empezaba a ver mucho en los especiales de Nochevieja, me lo ponía mucho mi padre, mis abuelos, y yo lo imitaba ya en los shows de magia que hacía, que de hecho la segunda vez que lo imité, mi madre y mi abuela me dijeron, quítalo que no te sale muy bien. Pero en su defensa diré que me salía peor antes y ahora me sale un poquito mejor. Pero sí, ha sido un camino muy bonito. Y Alexis, también eres guionista de la película y creo que te has hecho un doctorado en Gila, ¿no? Para llevarlo a cabo. Sí, escribo el guión junto a Raúl Santos, que es amigo mío, como tú sabes, desde la adolescencia. Él escribió conmigo El universo de Oliver también y varios cortos y documentales. Y los dos, cuando nos llegó el proyecto, cuando José Alba nos propuso, oye, he leído las memorias de Gila, creo que puede ser tu segunda película, Alexis, y yo empecé a leer todas esas memorias, vimos que el tono que había que darle a la película era de fábula, porque era de la forma que Gila contaba su vida, ¿no? Su vida pasada. Y ahí fue donde empezamos a investigar mucho y a investigar sobre la época, pero un poco a investigar sobre la guerra civil desde un punto de vista que no conocía tanto y a intentar darle ese tono de cuento que se va convirtiendo poco a poco de una película de aventuras y de fábula a una tragedia, ¿no? Esa tragicomedia en todo lo alto, ¿no? Que cuenta la tragedia más grande que pudo vivir España, que es la guerra civil, a través de los ojos del cómico más grande que ha tenido España, que es Gila, ¿no? Ahí estaba esa combinación explosiva, que creo que es lo que hace un guión que no es fácil por la mezcla de tonos y no es fácil tampoco por el presupuesto que hacía falta para hacerlo y el diseño de producción que se armó alrededor. Os voy a hacer una pregunta que va para ambos. ¿Cuál ha sido la escena más complicada de rodar para ti, Alexis, como director y para ti como actor, Óscar? Bueno, empiezo yo, que no sé si será la misma. Para mí la más compleja, porque nunca lo había hecho antes, rodar con lluvia artificial, pero también llovía ese día muchísimo. Es una escena mítica de lo que cuenta Gila, que dice que lo fusilaron mal, que es el fusilamiento. O sea, creo que el fusilamiento fue una noche fría allí en Vizcaya,
llovía de verdad, teníamos que meter además el camión cisterna con las lluvias, estaba Carlos Cueva y Óscar pasándolo, Franca y Vicente Romero, ¿verdad? Bueno, y todos los figurantes, porque eran 12 en el pelotón, y fue un día muy, muy duro, o sea, muy duro. Yo lo pasaba mal, porque yo también me mojaba, pero yo lo pasaba mal sobre todo por ellos, porque no paraban de temblar y entre toma y toma seguían temblando y seguían metiéndose en el papel continuamente porque de verdad lo estaban viviendo. Entonces para mí lo pasé mal por ellos, pero en verdad es una de las escenas que más orgulloso estoy de ellos y de todo lo que salió. La misma, le diría que la misma. Pero no, a ver, hubo bastantes. La batalla fue una aventura. Después grabar con la vaca también fue otra historia muy chula. Yo la acariciaba mucho, me decían, no acaricies tanto la vaca que parece que tienes otras intenciones con la vaca. Pero claro, a mí me dijeron, si mueve el rabo es que te va a dar una coz. Y entonces, claro, me decían, para tranquilizarla, acaríciala. Todo el rato acariciándola y él, deja de acariciarla, y digo, claro, como a ti no te va a dar, ¿no? Pero sí, la escena del fusilamiento con la lluvia, que es la del fusilamiento, y la de la tumba, bueno, un cementerio y tal, que también tiene mucha lluvia, esas fueron especialmente duras por la temperatura, por las circunstancias, y yo me acuerdo que cuando terminamos el último plano de ese día, el del fusilamiento, yo me puse a gritar, que te acuerdas de estar en el escenario, ¡vamos! ¡Vamos! Y la gente como, ¿qué le pasa a este? Y hombre, porque casi claro, la euforia, la tensión de lo que era la escena, de la energía, ¿no? de aguantar el frío. Estábamos ya entrados en rodaje, ¿no? Y al final eran muchas emociones juntas que se descargaron después de grabar eso y fue muy catártico, fue muy chulo. La gira de festivales empezó en San Sebastián, ¿no? Posiblemente el mejor espacio donde puede debutar una película. Y luego, a continuación, cuéntanos un poquito de esa gira de festivales que ha empezado y que continúa estas semanas. Pues sí, empezó en San Sebastián, que es yo creo que el mejor sitio donde se puede estrenar y el soñado, ¿no? Para una película. Fue en el Teatro Víctor Eugenia, impresionante era aquello. Después estuvo en Avicine, también fue muy, muy bonito. Y hace poco acabamos de ir al Cibra, a Toledo, y nos dieron el premio del público el sábado, y en Comedia al Día, que también fuimos con la película. Ahora mismo estamos en el Festival de Sevilla, que es muy querido también por nosotros, como andaluces además, y después vamos a Almería y al Festival de Huelva. O sea que creo que vamos a hacer una gira bastante grande, y creo que también el de Zaragoza, hacemos la inauguración. Todo para echar toda la carne en el asador hasta diciembre, que es el 13 de diciembre el estreno, y esperemos que la gente la vea porque creo que merece la pena la película, sobre todo por el trabajazo que hace Óscar y por el icono del humor que es Gila, que es parte de nuestra historia. Bueno, momento publicidad, vender la película cada uno en 30 segundos, venga, porque hay que ver Es el enemigo, la película de Gila el 13 de diciembre en cines. Bueno, por lo que digo, no es una película cualquiera, no es una película que te esperes, no es una película que se parezca a muchas. Es una película única precisamente porque trata de Gila, y trata de Gila de la forma menos esperada, que es Gila en la guerra civil de verdad. Es Gila sufriendo en una tragedia que después le dio la vuelta e hizo que las Españas se volvieran a reír otra vez de aquella tragedia tan grande que vivió España con la guerra civil. Y creo que la película, por todo lo que nos está diciendo el público, llega y emociona, y eso es lo más importante al final, que el público se lo pase bien y se emocione. En 30 segundos, ¿eh? 30 clavados. 30 clavados. Que yo creo que Gila ahora mismo, como está la situación con los temas de las guerras, las catástrofes y tal, también aporta un punto de vista muy optimista y muy humano, ¿no? De las situaciones que vivimos muchas veces políticamente, y no sé qué, en ese sentido creo que la peli te metes en la piel de Miguel y entiendes que muchas cosas ahora mismo son muy absurdas, y al final pues la gente está conectando mucho con eso, con el sinsentido de muchas cosas y con el humor, y al final yo creo que es lo importante también, siendo Miguel Gila el padre del humor en España, que la gente se sienta identificada con eso. Pues gracias por vuestro tiempo, y el 13 de diciembre en los mejores cines. Gracias.